Hola, érase una vez Hércules, un héroe mitológico que hacía cosas sorprendentes. Una vez tuvo que luchar contra este animal, una hidra. La hidra tenía, como veis, un montón de cabezas, 5, 7, 10.000. No está claro, pero lo cierto es que cada vez que le cortaba una de esas cabezas, en su lugar crecían 2. Hércules la mató usando fuego. Pero esa es otra historia. Lo que nos interesa ahora es esa capacidad de regeneración. Y es que en el programa de hoy hablaremos de medicina regenerativa. No es ni mitología ni ficción. Varios centros tecnológicos de nuestro entorno están trabajando para conseguirlo. Por ejemplo, en proyectos centrados en la médula ósea o en el corazón. En el programa de hoy os demostraremos que la medicina regenerativa no es ningún cuento. ¡Empezamos! Ander Iceta es jefe de Ingeniería Tisular de Biodonostia. Su investigación se centra en las células madre y su aplicación en la medicina regenerativa. Hoy nos explicará cuáles son los últimos avances de esta rama esperanzadora de la medicina. Kaixo, Ander. Kaixo. Cuando oigo la palabra medicina regenerativa, lo primero que me viene a la cabeza es que ya tenemos la solución a todos nuestros males o enfermedades. Igual estoy equivocado. ¿Qué me dices? Hombre, ojalá fuera así, ¿no? Pero obviamente ya sabes que yo trabajo en el Hospital Donostia y si eso fuera el caso ya no necesitaríamos hospitales. Entonces estamos todavía en el camino. Ese sí que sería un poco el objetivo final. Pero va más o menos por ahí, ¿no? La idea es crear repuestos, tejidos funcionales, ¿no? Esa sería un poco la base de la medicina regenerativa. La idea de la medicina regenerativa en el fondo es volver a recuperar en cada una de las células de tu organismo o en las células que están dañadas en un órgano o en un tejido determinado, volver a recuperar esas capacidades que tuviste cuando eras un embrión para volver a crear ese órgano dañado, ¿no? Y ese es un poco el objetivo y la dificultad, claro. ¿Cuáles son las estrategias o técnicas que utilizáis para conseguir ese ambicioso objetivo? Yo suelo decir que ha habido una auténtica revolución, o 3 revoluciones realmente, en la biología en los últimos 20, 30 años, que nos permiten a día de hoy, por un lado, secuenciar el genoma completo de un paciente, ¿vale? Con lo cual vamos a poder saber exactamente dónde tiene el defecto o cuál es el problema en las enfermedades de base genética. Por otro lado, tenemos ahora unas técnicas de edición genómica que nos van a permitir corregir justo aquellas mutaciones, aquellos cambios que hemos detectado. Y por último tenemos ahora la capacidad de generar células casi a demanda. Diseñar, fabricar ese tipo de ese tipo celular a partir de otro tipo celular, ¿no? Entonces, en principio, tú puedes sacar una biopsia de sangre a un paciente al que tienes ya secuenciado y sabes cuál es su problema, puedes modificar esas células genéticamente para corregir ese defecto y a partir de esa sangre podrías hacer neuronas, hepatocitos, nefronas, etcétera. De esa manera, en principio, la idea es que tú, a través de estas técnicas que denominamos terapia celular, terapia génica, ingeniería de tejidos, vamos a poder corregir ese defecto en el tejido dañado. Me imagino que el abordaje de las distintas patologías o enfermedades será distinto, ¿no? Pues no sé, una recuperación de una fractura ósea o un infarto. Sí, no tiene nada que ver. Al final, vamos a decir que la escala de regeneración de cada órgano es muy similar, pero cambian los actores, ¿vale? Pues por ejemplo, en el músculo esquelético vas a tener una célula madre concreta, que es la célula madre satélite,
que da lugar a unos mioblastos, que estos mioblastos dan lugar a los miocitos, y tanto los factores de crecimiento como las señalizaciones, etcétera, que están implicadas en esta regeneración son completamente distintas de las de una célula madre del hueso o una célula madre del cerebro, por ejemplo, ¿no? De ahí viene un poco la importancia primero de entender la biología de cómo los órganos funcionan en una persona sana, ¿eh? Simplemente entender pues, en el desarrollo embrionario cómo sucede la organogénesis, que decimos, y luego entender en los pacientes cuál es el defecto, cuál es el problema, que muchas veces tampoco se conoce muy bien, y a partir de ahí pensar en un abordaje bien de terapia celular, de terapia génica o combinada, ¿no? Estamos diciendo que esta nueva herramienta es casi milagrosa, ¿no? Pero tiene su lado oscuro, sus desventajas. Un problema que tenemos ahora mismo es que muchos de estos medicamentos tienen un coste muy elevado de I+D asociado, de producción, etcétera, y el coste al que llegan a los pacientes es tan elevado que pone mucha presión a las direcciones de farmacia, con lo cual el tema del coste es un problema. Y luego, como cualquier otro medicamento, pues tienen efectos secundarios asociados, posibles problemas, etcétera. Obviamente están muy estudiados el tema del riesgo-beneficio y si no hay un beneficio claro para el paciente no se van a poner, pero no, eso no quiere decir que no tengan sus riesgos, claro. Pero funciona o funcionar. Antes de sentarnos decías que si todo lo que funciona en los ratones funcionase en los humanos, viviríamos 100 y pico de años, ¿no? Eso es. Eso en inglés se llama el attrition rate, o sea, hay muchísimos medicamentos que se quedan por el camino. En los ratones, por ejemplo, funcionan muchísimas cosas y luego resulta que vas a hacer un ensayo clínico y no funciona en absoluto. Claro, es que no somos ratones. O sea, eso nos decías que los ratones son muy regenerativos. Sí, son animales que tienen una vida muy corta, de 2 años y pico, pero el hecho de que tengan esa vida tan corta les acelera mucho el metabolismo y todo funciona mucho más rápido que en el ser humano. Y lo que queremos al final es curar seres humanos, no ratones. No ratones. Los centros de investigación de la Alianza BRTA cuentan con varias líneas de investigación centradas en la medicina regenerativa. En CIC Biomagune desarrollan biomateriales, materiales que se diseñan para interactuar con tejido vivo. Se pueden desarrollar para diagnóstico o para terapia. Y especialmente en medicina regenerativa lo que se pretende es desarrollar nuevos materiales que permitan restaurar la función de un tejido que lo ha perdido. El equipo de Ander Abarrategui trabaja en la regeneración de cartílago y hueso. El primer paso es estudiar cómo se forma a nivel fisiológico el tejido concreto que se pretende regenerar. Conocer cuáles son las células y las señales que se necesitan para formar el tejido. En el ámbito de la ingeniería de tejidos normalmente se utilizan las células, que son las que van a formar el tejido, las señales, que son las que van a inducir esa formación de tejido, y un material que va a permitir que se forme o que va a dar un microambiente para que se forme ese nuevo tejido. Entonces nosotros lo que hacemos es, partiendo de tejido, lo que hacemos es extraer cada uno de los componentes que consideramos necesarios para la regeneración. Es decir, extraemos las células, las señales, la matriz extracelular. Después, modifican y manipulan el material extraído creando estructuras implantables. Una de las aplicaciones biomédicas del proyecto que realizan en colaboración con Tecnalia es ayudar a dar solución a los desgastes de rodilla. Esto es una rodilla. En esta zona, tanto por lesiones deportivas o con la edad, se va desgastando, van creando problemas y entonces buscamos crear materiales que ayuden en la regeneración del mismo. Para ello empezamos con cartílago en sí, esto es un poco de tejido tal cual, y lo que hacemos es le quitamos todas las células y dejamos solo la matriz, lo que nos interesa. Entonces eso lo convertimos en polvo, lo cogemos y lo disolvemos en ácido. ¿Por qué? Porque con ello conseguimos crear un líquido con el que luego podemos crear las estructuras que nos convenga. Con este líquido hemos creado films 2D y estructuras 3D porosas, que son como esponjas, que nos servirán como implantes. Entonces, lo que hacemos es, vamos a la sala de cultivos, preparamos un cultivo de células que serán o de cartílago o células que se pueden convertir en cartílago y las sembramos en los materiales. A
A continuación, comprueban si el material creado es biocompatible y si se lleva bien con las células. Si se adhieren y crecen adecuadamente, se testa el implante en el laboratorio y en animales de experimentación. La investigación ya ha dado sus frutos. Hasta el momento han sido capaces de regenerar tanto hueso en la zona de la mandíbula como cartílago articular. En el mismo edificio, en el laboratorio de nanobiotecnología de carbono, buscan dar cura a las lesiones de médula espinal. Lo que sucede es que las vértebras, que son los huesos que tenemos en la columna, se mueven, se dislocan, y eso hace que la médula espinal, que es como si es un hilo que está dentro de la columna vertebral, que tiene una textura de yogur, imaginemos, pues estas vértebras se mueven, se dislocan, obviamente comprimen esta masa de yogur que está encajada ahí dentro, y eso hace que las neuronas de ahí dentro se mueran o dejen de estar conectadas entre ellas. Como consecuencia, la persona afectada pierde la movilidad a partir del punto en el que sucede la lesión. Lo que están intentando es recuperar la conexión entre neuronas a través de nanotubos de carbono. Aunque a simple vista no se aprecia, son como cables o tubos diminutos, 1000 veces más pequeños que un pelo humano. Y es esa estructura cilíndrica, junto con su alta conductividad, la que hace que este material funcione tan bien con las neuronas. Una vez, hace más de 25 años, vimos que cuando nosotros mezclábamos nanotubos con neuronas, estas neuronas reconocían los nanotubos como si fueran parte de su estructura celular. Sus funciones mejoran muchísimo. Son capaces de reconectarse entre ellas muchísimo más rápido en presencia de los nanotubos. Partiendo de esto, nuestra idea es, si nosotros somos capaces de hacer implantes que estén formados por nanotubos con una textura similar a la que tenga la médula espinal, inyectamos estos implantes de nanotubos dentro de la médula, dentro de esa zona de la lesión que no está conectada porque está dañada, conectaremos esas dos partes de la médula a través de esos nanotubos y podremos volver a dar la función que habíamos perdido después de esa lesión. Insertaron este tipo de implantes en ratas con lesión medular. Estos roedores ya cuentan con la capacidad de recuperarse de lesiones de médula, pero pudieron comprobar que con los nanotubos de carbono el proceso de recuperación fue 4 veces más rápido. Y eso nos da unos resultados muy optimistas y con mucho potencial para poder hacer la traslación a pacientes humanos. Uno de los problemas a afrontar y que abordaremos cuando nos encontremos ahí es que el ser humano o los animales grandes no tenemos esa capacidad de regenerar la médula. Entonces, todo el trabajo no va a venir solamente de dentro de nuestro cuerpo, sino del propio material, que es el que haga que se pueda reconectar todo bien. Y ahí es nuestro punto de abordaje más importante. Diría que nuestro organismo también tiene cierta capacidad de regenerarse, ¿no? Cuando nos hacemos una herida se cierra, cuando nos rompemos un hueso se pega por sí mismo. ¿Hasta qué punto tienen originariamente nuestro organismo la capacidad de regenerarse? Hay una cantidad de daño que tus tejidos pueden absorber
sin que realmente esto afecte a tu actividad diaria, ¿no? A la función de tus órganos. Y luego llega un momento en que si el daño es suficientemente grande, que es lo que llamamos el daño crítico, ya el organismo no puede con él. Un ejemplo fácil de entender sería si tú te rompes un hueso y tienes una fractura pues limpia, por decir así, pues el organismo es perfectamente capaz de fusionarlo de nuevo. Pero si de repente tu daño crítico tiene este tamaño, el hueso va a ser incapaz de encontrarse, ¿no? Y eso es imposible de arreglar. Entonces ahí es donde realmente hace falta la medicina regenerativa, porque si no, el organismo lo que hace es reparar, pero lo repara mal. O sea, lo que hace es rellenar con material biológico, con matriz extracelular, con células, genera una fibrosis, y esta fibrosis rellena el hueco, pero ese relleno no es funcional. Hay un montón de animales con capacidades regenerativas superiores a las del ser humano, ¿no? No sé si os fijáis en los animales, me viene a la cabeza el pulpo del famoso documental que pierde un brazo y surge mágicamente otra vez, ¿no? Tenemos mucho que aprender de los animales, o ciertos animales. Sí, se estudia muchísimo y, bueno, esto mucha gente no lo sabe, pero los niños también tienen capacidad regenerativa en la punta de los dedos. Hasta determinada edad, si se secciona el dedo a una altura determinada, son capaces de regenerar tanto el hueso como el músculo, como el cartílago, todo. Y esto en una edad determinada lo pierdes, ¿no? Entonces, hay animales, como dices, pues que son capaces de regenerar un miembro completo. La idea es entender cómo funciona eso en estos organismos inferiores y ser capaces de alguna manera emular esto para hacer medicamentos regenerativos, ¿no? Como has dicho antes, hemos perdido esa capacidad por algo, ¿no? La evolución es sabia, se suele decir, ¿no? Muy probablemente yo pienso que al ser nosotros organismos de una longevidad mayor que estos otros que hemos dicho que sí mantienen la capacidad regenerativa, hemos perdido la capacidad regenerativa para protegernos del cáncer, muy probablemente. Esa es un poco una de las teorías. Hay otras teorías porque obviamente nadie sabemos por qué, pero bueno. ¿En qué punto se encuentra hoy mismo en la medicina regenerativa? ¿Cuáles son los proyectos estrella, diríamos? Bueno, pues hoy en día la medicina regenerativa es una realidad. Quiero decir, no es algo que está en los laboratorios, está en los hospitales, en nuestros pacientes. Tenemos ya unos 20-25 medicamentos aprobados en Europa de terapia celular, de terapia génica. Es una realidad que está en la clínica y, como he dicho también, se prevé que aumente muchísimo el uso, tanto en número de pacientes como en número de indicaciones, como en número de hospitales que las utilicen, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el horizonte a unos años? Pues que se utilice sin duda en prácticamente todos los tipos de cáncer. Es muy probable que el cáncer es principalmente la diana principal. Y luego se está trabajando mucho pues en otras patologías, pues enfermedades raras que sean sencillas de abordar porque tengan un defecto en un solo gen. Y también pues en patologías neurodegenerativas, cardiovasculares, etcétera. La capacidad regenerativa de algunos animales los convierte en objeto de investigación. El ajolote, un anfibio de México, es capaz de regenerar casi cualquier parte de su organismo, incluida la médula espinal, y además en pocas semanas. La fama de inmortal de la hidra proviene de su capacidad de regenerar todo el organismo partiendo de una pequeña porción. También las esponjas pueden reconstruirse a partir de un pequeño grupo de células. Más conocidos son los casos de algunos reptiles que regeneran su cola. A los tiburones les crecen dientes nuevos durante toda su vida y a las estrellas de mar que han perdido un brazo les vuelve a crecer y a la inversa, de ese brazo puede recomponerse todo el organismo. Pero si existe un animal que despierta interés por su capacidad de regeneración, es el pez cebra. Es capaz de regenerar su corazón, incluso cuando se le ha quitado un 25% del mismo. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en nuestra sociedad. Concretamente, el infarto agudo de miocardio. Los infartos suceden porque en alguna de las arterias del corazón se produce una obstrucción.
Como consecuencia, el riego sanguíneo no llega a algunas zonas y las fibras del músculo mueren. Regenerar músculo cardíaco es precisamente lo que pretende el proyecto CardioPrint en el que participa Lea Artiker. Este centro de investigación se enfrenta así a uno de los mayores retos de la medicina regenerativa. Es el tejido más difícil de generar en el laboratorio porque al final tiene unas propiedades mecánicas muy potentes, porque ese tejido, ese músculo, tiene que aguantar los latidos del corazón. Y hasta ahora lo que se ha conseguido son tejidos pequeños, de tamaño bastante pequeño. Y el reto es conseguir tejidos del tamaño del ser humano. Cada paciente, cuando sufre un infarto, se le queda necrosada una parte del corazón. Y lo que se quiere es personalizar, hacer el tejido del tamaño de la zona necrosada del corazón. Uno de los cometidos de las investigadoras de Lea Artiker es crear hidrogeles con los que se generará parte del tejido que después se quiere implantar en corazones infartados. En ese tejido, el hidrogel va a ser el material que rodee las células, actuando de soporte estructural y apoyando sus funciones vitales. Ese hidrogel lo que vamos a hacer es luego mezclarlo con células para crear una biotinta que podremos imprimir. Ana Zubiarrain está midiendo la viscosidad del hidrogel en un reómetro, dado que para que pueda actuar como biotinta, el hidrogel debe tener una viscosidad específica. A su vez, debe tener unas propiedades mecánicas, una rigidez concreta para que las células del corazón puedan latir. Para medir la rigidez, introducen el hidrogel en líquido fisiológico, que está a 37 grados para reproducir las condiciones que habrá dentro del corazón, y realizan ensayos de compresión. Y lo que hace la máquina es ir bajando a una velocidad determinada y medir qué fuerza le hace falta para ir comprimiendo el hidrogel. De esos datos calculamos el módulo de rigidez del hidrogel. Si la rigidez es demasiado alta, las células se van a cansar y al de un tiempo van a dejar de latir, pero si es demasiado baja, las células van a poder latir pero de manera poco eficiente. Una vez caracterizada la viscosidad y las propiedades mecánicas del hidrogel, falta comprobar la calidad de impresión. Para ello, testan los hidrogeles en una bioimpresora ubicada en una sala blanca. Si la calidad de la impresión es buena, los hidrogeles estarán listos para formar parte del tejido final que crearán entre varios centros de investigación. Sin embargo, antes de ser implantado en un paciente, el tejido tendrá que madurar en un bioreactor. En Lea Artiker están diseñando un dispositivo específico para ello. Ya que queremos madurar un tejido cardíaco, los estímulos que vamos a aplicar mediante ese bioreactor son unos estímulos mecánicos llamados ausotónicos. Lo que va a hacer es ejercer una resistencia a ese tejido y así el tejido desarrollará una capacidad de contraerse mayor. Lo que queremos es simular como si fuera un gimnasio de tejidos. Ante el gran reto de crear tejido de corazón en el laboratorio, la colaboración entre centros de investigación es imprescindible. CIC Nanogune cuenta con una línea de investigación en nanomedicina y participa en el proyecto CardioPrint, aportando los avances que ofrece la nanociencia. Trabajan en la creación de andamios que sirvan para que las células crezcan, se diferencien y creen tejidos. Y para ello se sirven de técnicas como el electrospinning. El electrospinning no es un ejercicio de gimnasio. El electrospinning o el electrohilado es una técnica para crear nanofibras de un grosor pues, de alrededor de varios nanómetros hasta varios micrómetros. ¿En qué consiste? Pues bueno, cuando tenemos un polímero disuelto, ¿no? y ponemos una gota de este polímero en la punta de una aguja, ¿no? Al aplicar un campo eléctrico, esta gota se distorsiona y crea una nanofibra, ¿no? El mecanismo detrás de esto es una lucha entre la tensión superficial de la gota y la fuerza electrostática que estamos consiguiendo gracias a altos voltajes que aplicamos.
La porosidad y la interconectividad de las nanofibras creadas mediante electrospinning permiten a la medicina regenerativa la opción de crear superficies que se asemejan mucho a la matriz extracelular real. Materiales que son biocompatibles, biodegradables, en las que las células pueden adherirse y diferenciarse. Sin embargo, pues bueno, muchas veces, dependiendo del tipo de células, del tipo de tejidos, necesitamos controlar la geometría también. Es ahí pues donde entra NovaSpider. NovaSpider es una tecnología que ha desarrollado y patentado Zic Nanogune. Lo que la hace especial es que es capaz de combinar diferentes técnicas de impresión como el electrospinning y la impresión 3D. De esta manera se pueden crear materiales compuestos por geometrías y estructuras muy diferentes, combinando, por ejemplo, la escala nanométrica y la macroscópica. Lo que aplicativamente es muy interesante en medicina regenerativa. Con un equipo de este tipo, las diferentes técnicas de impresión nos permiten crear estructuras con matrices de hidrogeles, reforzarlas con materiales fibrosos para de esta manera mimetizar las propiedades mecánicas y eléctricas del tejido que queremos reconstruir. Así, consiguen crear materiales en los que las células encuentran el ambiente ideal para regenerar el tejido. Mediante la colaboración entre centros de investigación, combinando el conocimiento, las técnicas y las tecnologías de diferentes disciplinas científicas, es como la medicina regenerativa sigue abriendo camino y avanzando. Tú eres biólogo. ¿No? En los proyectos que estamos viendo hay implicados todo tipo de profesionales, desde químicos a ingenieros. Se necesita esta mezcla, ¿no? Es un ámbito totalmente multidisciplinar, porque ten en cuenta que venimos de campos de conocimiento muy diferentes y cada uno de ellos es clave. O sea, necesitamos, por un lado, obviamente, conocimiento a nivel celular, génico, o sea, lo que da un poco la biología o las diferentes especialidades de la biología. Por otro lado, en lo que es desarrollo farmacéutico entra la gente de farma, la gente de química, etcétera. A nivel de ingeniería de tejidos y también de la tecnología, ¿no? Entra gente del mundo de la ingeniería y obviamente todos los profesionales sanitarios para la parte final, ¿no? De la puesta en ensayos clínicos, etcétera. Hay también muchísimo conocimiento necesario en regulatorio, en desarrollo de negocio. Es un mundo muy complejo y al final son equipos multidisciplinares y muy amplios. Hemos empezado soñando, ¿no? Pero este sueño ya es realidad, ¿no? Se utiliza hoy sí. mismo la medicina regenerativa en los hospitales, ¿no? Sí. La semana pasada pusimos aquí el primer paciente con estas CAR-T para tumores hematológicos y terapias génicas en enfermedades musculares se están poniendo ya, se están poniendo también enfermedades oculares del ojo, aquí en Euskadi, Y bueno, terapias celulares, por ejemplo, aprobadas para fístulas del sistema digestivo. Sí, hay un número ya de medicamentos importante en cartera de servicios y la previsión es que las aprobaciones aumenten exponencialmente porque hay muchísimos ensayos clínicos ya en fases muy avanzadas. Hay que seguir soñando. Sí, ¿no? por supuesto. Oso handia, eskerrik asko. Seguro que a los escorpiones les gustaría tener capacidad regenerativa. Se deshacen de su cola para escapar de los depredadores, pero luego no les crece una nueva. Lástima. Sin embargo, lo que les pasa después de perder esa parte de su cuerpo les ha convertido en protagonistas de los premios Ig Nobel de este año en el área de biología. Un equipo de investigación brasileño ha estudiado cómo afecta la pérdida de la cola a su capacidad locomotora y han visto que corren más o menos igual. Eso sí, junto con la cola pierden también parte del aparato digestivo, incluido el ano, y los escorpiones mueren por estreñimiento al cabo de unos meses, un tiempo crítico para encontrar pareja y reproducirse. ¿Sentirán los escorpiones sin cola presión para tener descendencia? Como todos los premios Ig Nobel, este también consigue su objetivo. Primero te hace reír y luego te hace pensar. Hasta la semana que viene. Agur.